Medio siglo con Borges, de Mario Vargas Llosa. Preguntas a Borges. Mario: discúlpeme usted, Jorge Luis Borges, pero lo único que se me ocurre para comenzar esta entrevista es una pregunta convencional. ¿Cuál es la razón de su visita a Francia? Jorge: fui invitado a 2 congresos por el Congreso por la Libertad de la Cultura en Berlín. Fui invitado también por la Deutsche Regierung, por el gobierno alemán. Y luego mi gira continuó y estuve en Holanda, en la ciudad de Ámsterdam, que tenía muchas ganas de conocer. Luego, mi secretaria María Esther Vázquez y yo seguimos por Inglaterra, Escocia, Suecia, Dinamarca, y ahora estoy en París. El sábado iremos a Madrid, donde permaneceremos una semana. Luego volveremos a la patria. Todo esto habrá durado poco más de 2 meses. Mario: tengo entendido que asistió al coloquio que se ha celebrado recientemente en Berlín entre escritores alemanes y latinoamericanos. ¿Quiere darme su impresión de este encuentro? Jorge: bueno, este encuentro fue agradable en el sentido de que pude conversar con muchos colegas míos. Pero en cuanto a resultados de esos congresos, creo que son puramente negativos. Y además, parece que nuestra época nos obliga a ello. Yo tuve que expresar mi sorpresa, no exenta de melancolía, de que en una reunión de escritores se hablara tan poco de literatura y tanto de política, un tema que me es más bien, digamos tedioso. Pero desde luego agradezco haber sido invitado a este congreso, ya que para un hombre sin mayores posibilidades económicas como yo, esto me ha permitido conocer países que no conocía, llevar en mi memoria muchas imágenes inolvidables de ciudades de distintos países. Pero en general creo que los congresos literarios vienen a ser como una forma de turismo, ¿no? Lo cual desde luego no es del todo desagradable. Mario: en los últimos años su obra ha alcanzado una audiencia excepcional aquí en Francia. La historia universal de la infamia y la historia de la eternidad se han publicado en libros de bolsillo y se han vendido millares de ejemplares en pocas semanas. Además de L'Erne, otras 2 revistas literarias preparan números especiales dedicados a su obra. Ya vio usted que en el Instituto de Altos Estudios de América Latina tuvieron que colocar parlantes hasta en la calle para las personas que no pudieron entrar al auditorio a escuchar su conferencia. ¿Qué impresión le causa todo esto? Jorge: una impresión de sorpresa, una gran sorpresa. Imagínese, yo soy un hombre de 65 años y he publicado muchos libros, pero al principio esos libros fueron escritos para mí y para un pequeño grupo de amigos. Recuerdo mi sorpresa y mi alegría cuando supe hace muchos años que de mi libro Historia de la Eternidad se habían vendido en un año hasta 37 ejemplares. Yo hubiera querido agradecer personalmente a cada uno de los compradores o presentarles mis excusas. También es verdad que 37 compradores son imaginables, es decir, son 37 personas que tienen rasgos personales y biografía, domicilio, estado civil, etc. En cambio, si uno llega a vender 1000 o 2000 ejemplares, eso ya es tan abstracto que es como si uno no hubiera vendido ninguno. Ahora, el hecho es que en Francia han sido extraordinariamente generosos conmigo, generosos hasta la injusticia conmigo. Una publicación como L'Erne, por ejemplo, es algo que me ha colmado de gratitud y al mismo tiempo me ha abrumado un poco. Me he sentido indigno de una atención tan inteligente, tan perspicaz, tan minuciosa y, le repito, tan generosa conmigo. Veo que en Francia hay mucha gente que conoce mi obra, uso esta palabra entre comillas, mucho mejor que yo. A veces, y en estos días me han preguntado sobre tal o cual personaje, ¿por qué John Vincent Moore vaciló antes de contestar? Y luego, al cabo de un rato, he recapacitado y me he dado cuenta que John Vincent Moore es protagonista de un cuento mío y he tenido que inventar una respuesta cualquiera para no confesar que he olvidado totalmente el cuento y que no sé exactamente las razones de tal o cual circunstancia. Todo eso me alegra y al mismo tiempo me produce un ligero y agradable vértigo. Mario: ¿qué ha significado en su formación la cultura francesa? ¿Algún escritor francés ha ejercido alguna influencia decisiva en usted? Jorge: bueno, desde luego. Yo hice todo mi bachillerato en Ginebra durante la Primera Guerra Mundial, es decir, que durante muchos años el francés fue, no diré el idioma en el que yo soñaba o en el que sacaba cuentas, porque nunca llegué a tanto, pero sí un idioma cotidiano para mí. Y desde luego,
la cultura francesa ha influido en mí, como ha influido en la cultura de todos los americanos del sur, quizás más que en la cultura de los españoles. Pero hay algunos autores que yo quisiera destacar especialmente, y esos autores son Montaigne, Flaubert, quizás Flaubert más que ningún otro, y luego algún autor personalmente desagradable a través de lo que uno puede juzgar por sus libros. Pero la verdad es que se trataba de ser desagradable y lo consiguió. Léon Bloy. Sobre todo me interesaba en Léon Bloy esa idea suya, esa idea que los cabalistas y el místico sueco Swedenborg tuvieron, pero que sin duda él sacó de sí mismo. La idea del universo como una suerte de escritura, como una criptografía de la divinidad. Y en cuanto a la poesía, creo que usted me encontrará bastante Pompier, bastante Vieux Jour, Rococó, porque mis preferencias en lo que se refiere a la poesía francesa siguen siendo la chanson de Roland, la obra de Hugo, la obra de Verlaine, pero ya en un plano menor, la obra de poetas como Paul-Jean Toulet, el de Les Contrariens. Pero hay sin duda muchos autores que no nombro que han influido en mí. Es posible que en algún poema mío haya algún eco de la voz de ciertos poemas épicos de Apollinaire. Eso no me sorprendería. Pero si tuviera que elegir un autor, aunque no haya absolutamente ninguna razón para elegir un autor y descartar los otros, este autor francés sería siempre Flaubert. Mario. Se suele distinguir dos Flaubert, el realista de Madame Bovary y la educación sentimental, y el de las grandes construcciones históricas, Salambó y la tentación de San Antonio. ¿Cuál de las dos prefiere? Jorge. Bueno, creo que tendría que referirme a un tercer Flaubert, que es uno de los dos que usted ha citado. Creo que uno de los libros que yo he leído y he releído más en mi vida es el inconcluso Bobard y Pécuchet. Pero estoy muy orgulloso porque en mi biblioteca en Buenos Aires tengo una Edition Príncipe de Salambó y otra de La Tentación. He conseguido eso en Buenos Aires y aquí me dicen que se trata de libros inhallables, ¿no? Y en Buenos Aires no sé qué feliz azar me ha puesto esos libros entre las manos. Y me conmueve pensar que yo estoy viendo exactamente lo que Flaubert vio alguna vez, esa primera edición que siempre emociona tanto a un autor. Mario. Usted ha escrito poemas, cuentos y ensayos. ¿Tiene alguna predilección por alguno de estos géneros? Jorge. Ahora, al término de mi carrera literaria, tengo la impresión de que he cultivado un solo género, la poesía. Salvo que mi poesía se ha expresado muchas veces en prosa y no en verso. Pero como hace unos 10 años que he perdido la vista, a mí me gusta mucho vigilar, revisar lo que escribo. Ahora me he vuelto a las formas regulares del verso, ya que un soneto, por ejemplo, puede componerse en la calle, en el subterráneo, pasando por los corredores de la Biblioteca Nacional, y la rima tiene una virtud mnemónica, si usted conoce. Es decir, uno puede trabajar y pulir un soneto mentalmente y luego, cuando el soneto está más o menos maduro, entonces lo dicto. Dejo pasar unos 10 o 12 días y luego lo retomo, lo modifico, lo corrijo, hasta que llega un momento en el que el soneto ya puede publicarse sin mayor deshonra para el autor. Mario, para terminar, le voy a hacer otra pregunta convencional. Si tuviera que pasar el resto de sus días en una isla desierta con 5 libros, ¿cuáles elegiría? Jorge, es una pregunta difícil, porque 5 es poco o es demasiado. Además, no sé si se trata de 5 libros o de 5 volúmenes. Mario, digamos 5 volúmenes. Jorge, 5 volúmenes. Bueno, yo creo que llevaría la historia de la declinación y la caída del Imperio Romano de Gibbon. No creo que llevaría ninguna novela, sino más bien un libro de historia. Bueno, vamos a suponer que eso sea en una edición de 2 volúmenes. Luego, me gustaría llevar un libro que no comprendiera del todo, para poder leerlo y releerlo. Digamos, la introducción a la filosofía de las matemáticas de Russell o algún libro de Henri Poincaré. Me gustaría llevar eso también, ya tenemos 3 volúmenes. Luego podría llevar un volumen cualquiera, elegido al azar de una enciclopedia. Ahí ya podría haber mucha lectura, sobre todo no de una enciclopedia actual, porque las enciclopedias actuales son libros de consulta.
sino de una enciclopedia publicada hacia 1910 o 1911, algún volumen de Brockhaus o de Mayer o de la Enciclopedia Británica. Es decir, cuando las enciclopedias eran todavía libros de lectura. Tenemos 4. Y luego, para el último, voy a hacer una trampa. Voy a llevar un libro que es una biblioteca. Es decir, llevaría la Biblia. Y en cuanto a la poesía, que está ausente en este catálogo, eso me obligaría a encargarme yo. Y entonces no leería versos. Además, mi memoria está tan poblada de versos que creo que no necesito libros. Yo mismo soy una especie de antología de muchas literaturas. Yo, que recuerdo mal las circunstancias de mi propia vida, podría decirle indefinidamente y tediosamente versos en latín, en español, en inglés antiguo, en francés, en italiano, en portugués. No sé si he contestado bien a su pregunta. Mario, sí, muy bien, Jorge Luis Borges. Muchas gracias. París, noviembre de 1963.